debéis saber que Aragón Racing desea y suspira porque paséis estos días de Navidad siendo todo lo felices que os atreváis a ser. Esta semana hemos charlado con la piloto Paloma Meseguer, vicepresidenta de la FADA y presidenta de la interesante comisión Mujer y Motor. Nos lo cuenta todo en la entrevista. Y de viajes informamos. Nuestro ingeniero de la Fórmula 4 alemana, el turolense Fran Rubio, parte hacia Dubái para la temporada de Fórmula 4 en Asia. Intentaremos una videoentrevista con él para que nos cuente desde allí cómo van los test. Y a ver si nos manda también algún vídeo. Otro que viaja es nuestro ostense Temis López, que cogerá el avión para estar en las verificaciones técnicas del Dakar el día 30 y 31 en ese campamento Racing que montan a la orilla del Mar Negro, perdón, el Mar Rojo. Intentaremos un vídeo con él y, si es posible, desde ese lejano campamento. Los que me conocéis sabéis que soy un enamorado del Alpine. Bien, pues la sección de autonovedad la dedico a este modelo de Renault, el Alpine A110S. No ese, el otro. Pero que un Alpine de los años 70-80 valga casi el doble que los 75.800 del nuevo modelo S, me da la razón en cuanto a que los coches de aquella época, de los 80, siguen siendo un referente. Espero que hoy me toque la lotería y pueda comprar ambos para compararlos. Ya os lo diré. Somos gente de carreras y una de las cosas que más nos gusta leer son las notas de un tramo, los reglamentos de las carreras, así que hemos decidido crear un podcast para que las reflexiones de Desde la Grada podáis escucharlas en vez de leerlas. Esa, como tengo la voz como la tengo, la he sustituido por la voz de Ana Rodríguez, que además de ilustradora y grafista, es locutora. La de esta semana, fútbol o deporte. Por cierto, ya se acabó el Mundial. Igual ahora se acuerdan de que existen 58 deportes más. Bueno, nada más. Repito, que paséis unas memorables, disfrutables y a gusto vacaciones de Navidad. Nos vemos el jueves próximo. Un abrazo.